A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola amigas y amigos de Mi Derecho a Hablar, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa para tratar los temas de derechos humanos que nos afectan en el día a día. El día de hoy vamos a hablar de los derechos de los pueblos y nacionalidades. En nuestro país existen más de 3 millones de habitantes que forman parte de pueblos y nacionalidades y que, como los demás ecuatorianos, tienen garantizados derechos individuales y derechos colectivos. Los derechos se garantizan, de acuerdo a la Constitución de la República, a través de la normativa, a través de los servicios y a través de las políticas públicas. Los Consejos Nacionales para la Igualdad, y en este caso el Consejo Nacional para la Igualdad Intercultural, se encarga de proponer la política pública de pueblos y nacionalidades para que los presupuestos, los planes, los programas y los proyectos sean orientados a garantizar también sus derechos individuales y sus derechos colectivos. En este año se encuentra conformado ya el Consejo Nacional para la Igualdad Intercultural con representantes de la sociedad civil que están discutiendo y analizando la Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades de cara al año 2018 y siguientes. Para el efecto y para conversar de este tema hemos invitado el día de hoy a Orfa Reynoso. Orfa es consejera del Consejo Nacional para la Igualdad Intercultural en representación o por el lado de la sociedad civil. Bienvenida Orfa, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo están los derechos humanos de pueblos y nacionalidades en la actualidad? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, puesto que este es un medio donde realmente se da la opción de que la ciudadanía conozca de manera directa nuestro sentir y nuestro quehacer. Bueno, los derechos humanos, sabes que siempre han estado garantizados, no obstante, no hemos tenido nosotros esa inclusión de una manera amplia y abierta sin llegar a la queja, lógicamente, pero creo que todavía nos hace falta que tener mayor visibilidad y que se nos tenga en cuenta, puesto que nosotros también formamos parte de lo que es del Ecuador y parte de la gesta histórica en la cual todavía estamos invisibilizados. Sin duda se han realizado algunos avances. El Decenio Internacional Afrodescendiente, que fue incorporado como política de Estado también en el país hace algunos años, es una de las líneas de política que se ha planteado. En el caso de pueblos y nacionalidades ya existía una Agenda Nacional para la Igualdad que tenía un enfoque también en garantizar estos derechos. ¿Cómo estaba planteada esta Agenda para la Igualdad y se ha cumplido o no se ha cumplido con esta propuesta que han hecho los consejos para la igualdad? Bueno, tener en cuenta que si bien es cierto, los consejos nacionales para la igualdad datan desde 2010 en todo este proceso y no se consolidan sino el año pasado, más o menos, y teníamos una agenda desde el 2013, la agenda ANIM, desde el 2013 vigente hasta el año anterior, el que feneció. Estaba compuesta evidentemente por los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. No obstante, había una mínima parte donde se tomaba en cuenta las políticas inherentes a nuestro sector poblacional. Podríamos decir, me atrevo a decir, que sin embargo de tener un buen instrumento, no se logró consolidar ni avanzar en las políticas como estaban definidas y establecidas, pues no habían los instrumentos necesarios y tú sabes que para ello también se demanda de la voluntad política del aparataje estatal de ser incluidos. Entonces, hoy día, ya precisamente hace un mes, se está trabajando en la nueva propuesta de la agenda que regentará desde este año hasta el 2021. Y está trabajándose desde el tema de un capítulo específico denominado diseño afrodescendiente, capítulo Ecuador, donde se ha recogido parte
de estas políticas propuestas anteriormente, no en su mayoría, y también otras que sustancialmente se han ido adhiriendo en el proceso. Cabe recalcar que, si bien es cierto, había esa voluntad política del señor presidente actual de abrir ese parámetro de diálogo, ¿cierto? Entonces, el pueblo afroecuatoriano se dio cita el año pasado, en agosto, exactamente el 10 de agosto, a nivel nacional hubo ese encuentro, ese diálogo con alrededor de 500 líderes y lideresas. Estamos todavía esperando para que esto sea incluido, para ser entregado de una manera directa, porque es una macropolítica del diseño internacional de los afrodescendientes. Estamos a un tercer año ya perdido, porque no ha habido mayores avances, pero todavía estamos esperando que todos estos temas coyunturales, que ahora ya creo que van a tomar una nueva rienda en el país, ya se determinen y se establezcan, porque es el momento de dar la vuelta nuevamente a las condiciones, a las responsabilidades, porque el Estado tiene una responsabilidad y un compromiso con nosotros para ser tomado con la seriedad debida. No estamos diciendo que no se haya tomado con esa seriedad por parte del presidente actual, pero sí es necesario que se evidencie eso y no se quede solamente en una oferta. Decirte, Paulina, y señores y señoras televidentes, que realmente nosotros el 15 de agosto tuvimos una reunión, el primer acercamiento como pueblo afroecuatoriano con el señor presidente en la ciudad de Esmeraldas, donde él se comprometió a trabajar en los 3 ejes fundamentales del diseño. Y eso es lo que nosotros estamos a la espera. Bueno, es importante la participación del pueblo afroecuatoriano dentro de este Consejo Nacional para la Igualdad Intercultural, precisamente para que se contemple en la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo que ustedes realizan, la agenda del diseño internacional afrodescendiente. Ahora, la Constitución de la República establece desde el año 98 que los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos forman parte del Estado Nacional, forman parte del Ecuador y de la República del Ecuador. Por lo tanto, son titulares de derechos individuales y de derechos colectivos. La Constitución del 2008 habla de derechos colectivos y hace un catálogo importante recogiendo pronunciamientos del convenio 169 de la OIT, recogiendo inclusive otro tipo de declaraciones que, si bien es cierto no han sido asumidas como propias del Estado ecuatoriano, ya forman parte, son más avanzadas por la Constitución del año 2008. Sin embargo, vemos algunos problemas relacionados con pueblos y nacionalidades, precisamente fundamentados en el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento de producción y de economía que se está planteando en el país. Pero además de eso, otro tipo de problemáticas que impiden el ejercicio de las libertades individuales. Tú me dirás, Orfa, si es que eso se produce o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cumplimiento de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, del pueblo indígena y del pueblo montubio, que son los pueblos y nacionalidades? Consulta previa, el derecho a las tierras y los territorios, el acceso al agua, el acceso al respeto a la identidad y derechos culturales. ¿Qué pasa con este tipo de derechos actualmente en nuestro país? A ver, partir de la diferenciación que nosotros tenemos desde nuestras propias maneras de hacer y hacer las cosas, serio, porque el movimiento indígena tiene sus propias dinámicas y características, al igual que nosotros. Si es bien es cierto, nosotros fuimos los primeros que en el 2006 del pueblo afroecuatoriano, exactamente el 6 de mayo del 2006, tuvo una ley de derechos colectivos que lamentablemente, al ya establecerse el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, se deroga. Entonces, para nosotros fue una gran pérdida, porque ni siquiera... Sí, la ley de consejos para la igualdad deroga la ley al establecerse como tal, claro, consta en el registro oficial, 283 creo que es. Entonces, pero no quiere decir que nosotros no seamos parte de, pero al ser parte de, tú sabes que realmente hay un sesgo. Y eso la gente tiene que conocerlo, y no es de manera de denuncia ni mucho menos, pero todavía la sociedad en su contexto es bastante discriminatoria. Y nosotros de una u otra manera, desde la Constitución de 1998, apenas que aparecíamos como un mínimo apéndice de la población indígena, que ahí eran indios, ¿verdad? Nosotros igual pueblo negro o afroecuatorianos, que fue un logro posterior en la Constitución del 2008, todavía no se había logrado evidenciar de una manera sustancial el aporte que nosotros tenemos, y como tal, sujetos de derechos, actores de derechos, ya no objetos como tal.
Entonces consideramos de que todavía hace falta abrir ese paraguas, si bien es cierto, en no quedarnos en simples enunciados. La Constitución del 2008 es una de las mejores de Latinoamérica, me atrevo a afianzar que así es de vanguardia, es garantista de derechos, pero se queda allí. Se queda allí porque nosotros hay que entender las diferenciaciones y las características que tenemos. El movimiento indígena tiene su manera de ser y hacerse sentir presente porque lamentablemente el país se ha acostumbrado a que existes al momento de calentar las calles, como se dice comúnmente, al momento de que sales y haces las cosas masivamente. El pueblo afroecuatoriano tiene una dinámica diferente. Más bien hemos sido bastante propositivos, analíticos, jamás hemos sido parte del problema del país, de ningún gobierno en su momento, sino más bien hemos estado siempre allí como alertas a ver la manera de cómo insertarnos, de cómo incluirnos. La Agenda para la Igualdad que están discutiendo en este momento contempla aspectos relacionados, por ejemplo, con la protección del ambiente. La consulta popular de hace poco tiempo se refería a la explotación a través de la minería y la necesidad de proteger ciertas áreas que son naturalmente protegidas, que podrían estar pueblos no contactados y en general espacios en los cuales se podría vulnerar derechos de pueblos o nacionalidades indígenas o afroecuatorianas. La agenda que está trabajando el Consejo para la Igualdad está pensando, por ejemplo, en la forma del acceso a tierras y territorios, tanto del pueblo indígena, que tiene un avance, como tú lo señalas, en el acceso a los territorios ancestrales, y que en el caso del pueblo afroecuatoriano no se ha logrado, por ejemplo, este tema. Más bien, los territorios ancestrales, como ocurre en San Lorenzo, lo que se ha producido es contaminación ambiental, una afectación y además de eso con toda la problemática de seguridad que se está presentando, inclusive con un propio atentado. Y lo otro es el tema de consulta previa para la explotación minera, para las megaconstrucciones, para los grandes proyectos de desarrollo que tiene el país y que sin duda afectan al pueblo afroecuatoriano y al pueblo indígena. La agenda entonces contempla este tipo de discusiones o debates. Sí, la agenda contempla algunos parámetros bastante interesantes. Tiene un contenido de 61 políticas aproximadamente, específicamente para el pueblo afroecuatoriano, que lógicamente es compartido con los pueblos y nacionalidades. Se trata del tema de educación, por ejemplo, la etnoeducación, que es una de las políticas que tiene mayor avance en ellos, lo más evidente, porque esto data de más de 30 años de querer que realmente eso se evidencie y se logre, y de hecho ya tenemos un acuerdo 045, un acuerdo ministerial donde se reconoce la etnoeducación, donde inclusive hay los avances de crear una dirección nacional de etnoeducación que regente pues a nivel nacional. Entonces se logró de una u otra manera fuerza de las organizaciones, de líderes, de lideresas que estuvieron allí con esa constancia y esa permanencia, generar ese avance. También está lo que es salud, porque la salud no es que nosotros no queremos algo específico, pero en la salud también hay algunos avances como el tema y propuestas como el tema de la profesionalización de nuestros sabios, ¿ya? Porque nosotros no tenemos, ya tenemos sabios, tenemos parteras. El reconocimiento de los saberes ancestrales, pero está el tema específicamente de la profesionalización como tal por el ministerio. Hay otro aspecto con el tema también en cultura, que se ha avanzado ya de una manera bastante significativa, aunque eso está rezagado, porque al parecer hay personas que solamente nos identifican al pueblo afro, nos articulan, nos anclan con el tema cultural. Por decirte que también hay interesantes avances en el tema de educación superior, donde han habido algunas articulaciones y convenios con las universidades, por ejemplo en la Central y también en la Salesiana, e inclusive en el tema cultural, por eso lo traje a colación, es porque también va a haber un reconocimiento a los actores y los gestores culturales que de larga data no han tenido ese reconocimiento. Entonces se les va a dar una certificación para que ellos puedan seguir ejerciendo y compartiendo sus saberes. En el tema de medio ambiente, el medio ambiente también para nosotros, nuestras comunidades, nuestras cuencas, es fundamental y crucial que haya una intervención directa del Estado, puesto que allí hay saneamiento de aguas.
Allí nosotros, la gente de nuestras comunidades está en paupérrimo estado, porque precisamente antes se valían de las aguas de los ríos para su agricultura, para su producción. Ahora ni eso, porque están demasiado contaminados los ríos. Aparte de ello, todavía no existe un sistema de potabilización de agua. Todavía en el Juncal la gente se muere días de días, también al igual que en Esmeraldas, sin tener un agua potable. Hay un tratamiento, pero eso, por ejemplo, se conlleva a infecciones. Solamente en diciembre, por decir algún ejemplo, por error, una nena de mi familia tomó agua de las llaves y le tuvimos que llevar al hospital. Entonces, por decirte eso, también hay que tratar todas estas cuencas híbridas, dar el tratamiento a las tierras. ¿Qué más te puedo decir? O sea, es un contexto bastante amplio. El tema de comunicación, por ejemplo. El tema de la comunicación para nosotros también se vuelve sustancial y crucial, porque necesitamos comunicar lo que hacemos, necesitamos que las comunidades digan al resto del mundo sus necesidades, su quehacer, su sentir, y no estar solamente dependiendo de lo que el Estado le dé. Nosotros somos gente proactiva y creo que de eso se trata, de este nuevo modelo de país de parte de hace más de 10 años, porque nosotros nunca hemos estado de brazos caídos en precisamente ser corresponsables y copartícipes, porque así nos ha tocado, ser creativos. Está también el tema del acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque la mayoría de casos pues hay un porcentaje elevadísimo de lo que es la jefatura de hogar, y entonces es muy complicado que tú accedas a un alquiler si no tienes trabajo, si no eres profesional, y si existe la discriminación y el racismo y la xenofobia, porque por mucho que tengas un local, un lugar de habitacional disponible, el hecho de que te vean afro o negro, como nos quieran definir peyorativamente, ya quiere decir que no tienes acceso como tal. Entonces, no tenemos las condiciones, y por eso también es bueno que hayan esas condicionalidades para que nuestras mujeres y nuestra gente tenga derecho a acceder a una vivienda digna, de acuerdo a las características. Insistimos, no queremos dádivas, sino queremos accesibilidad, porque también somos ecuatorianos y ecuatorianas. El tema ambiental ya te mencioné, el tema de la agricultura, la formación de las escuelas y sobre todo también el tema de justicia. Tú sabes que el diseño tiene estos 3 ejes. Necesitamos desarrollarnos, pero a cabalidad, acortar las brechas de pobreza. Es bastante soñador, digo yo, una ideología que decir, sí, vamos a poner el buen vivir, la igualdad, cuando tenemos una brecha de más de 500 años de rezago. Pero es la realidad, y sin embargo nosotros hemos avanzado porque queremos tratar de equiparar en una mínima parte eso y poder dar a nuestros nietos capaz, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes mejores opciones de vida. Necesitamos promover el desarrollo, necesitamos tener una justicia mucho más equilibrada, donde realmente ya el tema de la discriminación, como es lo más fuerte para nosotros, esa discriminación estructural, ¿verdad? Ya se vaya erradicando ese racismo, donde haya esa concepción del daño que produce a nuestros niños, a nuestros jóvenes, este tema discriminatorio, ¿no? El Plan Plurinacional, por ejemplo, el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación étnico-cultural racial, que dató desde el 2009 hasta el 2013, una macropolítica espectacular, realmente, con muy buenas intenciones, donde se recogieron a nivel nacional, al igual que este último ejercicio que se hizo para el tema de la agenda del diseño, que abarca muchos temas, que está el decreto 60. El decreto 60, por ejemplo, es este plan plurinacional, pero la gente lo disminuyó, y el mismo sentir, de la misma manera de vender esta política se minimizó, porque pensaban que el decreto 60 se reducía específicamente a la inserción laboral de un buen porcentaje de nosotras en el aparataje estatal. Sin embargo, el decreto 60 para nosotros es muchísimo más amplio, porque nos induce a tener una visión mucho más amplia, incluyente, ¿sí?, de derechos, para que nosotros podamos tener ese determinado equilibrio y poder acceder a esas formas naturales de ser ciudadanía. ¿Este plan se ha considerado incorporarlo dentro de la agenda propuestas en planes o no?
Claro que sí. Por ejemplo, una de las luchas más fuertes que ha tenido esto, la parte de la etnoeducación, ha sido precisamente que prevalezca el decreto 60. Hemos tenido una serie de reuniones donde la última parte fue hace unos 15 días, donde personalmente y otros compañeros hicimos hincapié que si ya feneció supuestamente otra vez después de la extensión de plazo que hubo en el 2017, que se reactive. Es que eso tiene que realmente tratarse como tal, lo que es o sea, está el decreto 60, sí, pero tiene que ser, es una política. Es una política que realmente a nosotros nos ayudaría mucho en el tema de desarrollo, en el tema de justicia, porque allí incide también y propone que el aparataje estatal y también el sistema de justicia ya tenga esa claridad de saber determinar y poner normativas donde no exista, donde sea sancionado, donde sea penalizado la discriminación. Porque esto no es materia de decir, pues chicas, las personas, los afros son acomplejados, sino que cada cual vive las evidencias cuando los niños no quieren ir a la escuela porque les dicen negros, cuando los niños y los jóvenes tienen que desertar o no quieren ya asistir a una unidad educativa por este racismo, por estas constantes agresiones, cuando un niño de aproximadamente unos 6 añitos creo que tenía, al mirar que un tillo lo hacía blanco, se lastimó toda su piel para buscar una aceptación. Entonces son cosas muy fuertes que capaz el resto de la ciudadanía no tiene esa visión, porque somos seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que también tener acceso, porque dicen, ustedes quieren políticas específicas, quieren generar islas, quieren generar guetos. No es así. Cuando nosotros tenemos la plena conciencia de que a nuestra manera hemos sobrevivido y subsistido, es cierto que ha habido una integración de algunos de nosotros, pero eso no basta. Necesitamos la inserción de más gente en puestos de decisión, porque están restringidos. Y es que no hay, sí hay gente profesional con capacidad para poder decir, eso es lo que necesitamos. Ahora, yo creo que es importante también retomar el tema de derechos colectivos. Se dice que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios no van a poder ejercer otros derechos humanos como las libertades o el derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, el derecho a la libre movilidad, es decir, todos aquellos derechos civiles y políticos, si es que no se garantizan primero los derechos colectivos, ¿no? El tema de la identidad, el tema de los derechos culturales, que no pasa solamente por el reconocimiento del folclore afroecuatoriano en este caso, o de las tradiciones y el ejercicio que en sí mismo merece un reconocimiento porque es una de las formas de expresión política inclusive del pueblo afroecuatoriano en este caso, pero no pasa solamente por un reconocimiento, sino fundamentalmente por también reconocer los saberes ancestrales, el patrimonio, todo aquello que tiene que ver con la historia del pueblo afroecuatoriano, del pueblo indígena y los derechos que tienen a la tierra y ambientales. Es verdad entonces, y esa es la pregunta, que si es que no se reconocen los derechos colectivos en el Estado ecuatoriano, entonces los derechos civiles y políticos, las libertades, no podrían ser reconocidos en este caso. Yo considero que hay que tener en cuenta que todo ser humano tiene derechos humanos, como tal, valga la redundancia. Entonces lo uno no puede conllevar con lo otro. Lógicamente que nosotros tenemos nuestras especificidades porque la historia lo ha determinado así y seguimos y determinamos de acuerdo porque la misma Constitución de una u otra manera en ese sentido de reconocer, de garantizar el tema de reparar lo históricamente no reparado, ni siquiera conocido, pues a nivel de que nosotros hemos sentido esa necesidad, hemos generado estos derechos colectivos, ¿no? Entonces, como tal, primero somos personas, somos humanas, y de ley nosotros tenemos que, distintamente hasta por instinto, por inercia, nosotros ejercemos esos derechos, que si bien es cierto, todavía no están en ese sentido, o sea, solamente todavía vivimos en un mundo de papel.
El artículo 57 habla de los derechos colectivos para los pueblos, para las nacionalidades, y nos quedamos allí. La interculturalidad, la promoción y la construcción se quedan en meras fotografías de varios de gente diversa, ¿cierto? Y precisamente es donde nosotros estamos ayudando a construir esa interculturalidad, y es más, nos atrevemos a decir que aparte de ser la cuna de la humanidad, también hemos sido parte fundamental o la simiente cuando nuestro héroe nacional Alonso de Illescas, que por cierto, qué bueno que lo hayan reconocido ya públicamente, al fin, ¿sí? Viene y hace el primer anclaje con los indígenas. Entonces allí para mí eso nace el mensaje, eso es la interculturalidad, el primer ejemplo, y lo hicimos precisamente en esa estrategia de alcanzar el objetivo mínimo, el más lógico, que es la libertad. Y que todavía nosotros tenemos que un determinado limitante para expresar. Si bien es cierto, sí tenemos libertad de expresión, pero en determinados lugares y de acuerdo a las condiciones que nos pongan. Consideramos que nosotros somos un pueblo emergente, que somos los abanderados de la resiliencia, que siempre estamos dispuestos a proponer que ahora nuestro máximo objetivo, que es el macro, es el diseño internacional, digamos que es el septenio ya, ¿no? El septenio internacional de los afrodescendientes, capítulo Ecuador, donde tenemos que agotar todos los esfuerzos, donde tenemos que lograr la sensibilización del señor presidente, que sí creo que lo hay, ¿sí? Hay esa voluntad para que nosotros seamos incluidos, pero como dicen, lógicamente a nosotros nos llega siempre la roya, porque estamos en una época de una fuerte recesión económica y una política que no cuenta con los recursos suficientes para que eso se implemente, pues estamos hablando de nada, se queda allí. Pero también es bueno que demos nosotros opciones, ¿cierto? Porque no es que nos quedamos allí y ya no hay plata y nos quedamos y perderemos esta oportunidad hasta que se vuelva a dar Naciones Unidas oídos a esto, que realmente en el momento de evaluar no va a haber mucho. Bueno, muchísimas gracias, querida Orfa, se nos acaba el tiempo. Grandes desafíos de la política pública, la construcción de las agendas nacionales para la igualdad, el Plan Nacional del Buen Vivir, SEMPLADES, junto con los Consejos Nacionales para la Igualdad y la sociedad civil, por supuesto, pueblos indígenas, afroecuatorianos y mantubios, tienen un gran desafío. Tenemos un gran desafío, y es promover la garantía de los derechos colectivos y de las libertades a favor de la gran cantidad de habitantes del Ecuador que forman parte de este grupo social, pueblos y nacionalidades, que son más de 3 millones en el país y que son sujetos de derechos que deben ser garantizados por el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, Orfa, hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.